Y si estás buscando el mejor monitor gaming que cumpla con tus necesidades en 2023, este video es para ti. Aquí veremos solo los mejores monitores gaming en cada categoría, monitores que te ofrecen especificaciones más justas por tu dinero. Y hemos revisado las especificaciones y desempeño de docenas de monitores para encontrar los mejores para gaming que puedes comprar en la actualidad, independientemente de si estás buscando uno para tener la mejor experiencia con HDR o otros con altas frecuencias de actualización para juegos más competitivos. Y lo mejor de todo es que en esta selección encontrarás monitores gaming para diferentes presupuestos, así que quédate hasta el final para que te actualices con este tema. Recuerda que te dejaré además todos los links de compras de estos monitores con descuentos en la descripción de este video. Y como siempre, sin mucho bulto, comencemos. Y debemos empezar con el mejor monitor para gaming en general, y es este Alienware QD-OLED, el AW3423DW. Y aquí te dejo los pros y los contras de este monitor, y deberías comprarlo porque Alienware con este QD-OLED te ofrece la mejor experiencia para gaming en general que puedes comprar en la actualidad. Y definitivamente este monitor es para aquellos fanáticos del ultra wide que desea experimentar la calidad del OLED para jugar en su PC. Y hemos seleccionado este Alienware en esta lista dado que este monitor es el monitor definitivo hasta la fecha. Te recuerdo que es en términos generales, y eso se debe a que finalmente Alienware sacudió el mercado con esta tecnología QD-OLED o OLED de puntos cuánticos, y aquí este monitor te apunta a proporcionar la mejor calidad de imagen posible, y aquí no vas a ver un HDR deficiente, colores desteñidos o un brillo máximo bajo. Y la verdad es que ha tenido éxito. Realmente este monitor tiene un contraste asombroso debido a los negros profundos que son característicos de las pantallas OLED. Los juegos aquí se ven impresionantes en esta pantalla, especialmente si estás jugando uno de los mejores juegos con HDR disponibles en PC. Y la pantalla de este Alienware hace todo bien, está certificado con G-Sync Ultimate para jugar sin interrupciones o tearing, y aquí puedes alcanzar una frecuencia de actualización máxima de 175 Hz. Aquí también la resolución es excelente, con una relación de aspecto de 21/9, ofreciéndote una resolución entre 1440 por 1400 en esta pantalla de 34 pulgadas. Y aunque este form factor o factor de forma ultra ancho puede no ser para todos, vale la pena en sí adaptarse a este monitor. Óyeme, un QD-OLED aquí te ofrecerá la mejor calidad de imagen de cualquier monitor gaming que puedes comprar. Realmente no es demasiado caro y viene con características esenciales que necesitan los jugadores de PC. Si tienes una RTX 4070, una 4070 Ti, una 3070 o su contraparte de AMD, estarás súper bien con este monitor. Y continuamos con el mejor monitor para gaming con 4K y HDR, y es este Samsung Odyssey Neo G8. Aquí te dejo los pros y los contras de este monitor, y deberías comprarlo porque tiene una frecuencia de actualización súper alta, excelente HDR y una claridad impecable con esta resolución a 4K. Y este monitor es para jugadores de PC de gama alta, aquellos que no les importa gastar para obtener lo mejor de todos los mundos. Y hemos seleccionado este Samsung Odyssey Neo G8 dado que es un monitor que te permite tener absolutamente todo lo que buscas en un monitor gaming. Tú sabes que la mayoría de las pantallas sacrifican la calidad de imagen por la frecuencia de actualización o la resolución por el precio, pero el Odyssey Neo G8 cumple con todos los requisitos. Es 4K, 240 Hz y viene con uno de los mejores HDR que puedes obtener en un monitor gaming que no sea un OLED. Y la tonación local o local dimming con 1196 zonas crea unos negros como la tinta y reflejos cegadores, lo que brinda un rango dinámico que la mayoría de los monitores no pueden manejar, y eso es ideal para esas experiencias cinematográficas como en Cyberpunk 2077, un Horizon Zero Dawn, juegos que llevan el HDR a la vanguardia. Y en verdad lo que me gusta de este monitor es que también puedes jugar a juegos competitivos. La frecuencia de actualización de 240 Hz proporciona
una mejor claridad de movimientos que una frecuencia de actualización estándar a 144 Hz. Ofrecen por ahí la mayoría de los monitores, pero claro está, no es la frecuencia de actualización más alta que puedes obtener en monitores gaming, pero teniendo en cuenta la resolución y el rendimiento en HDR, es una hazaña increíble. Mira, yo con este monitor juego Overwatch 2, Call of Duty Warzone 2.0, PUBG, Rainbow Six Siege, y este monitor responde excelente en estos juegos más competitivos. Y el único inconveniente aquí es el tema del precio, algunos temas también con los controles de calidad que a veces se pegan ahí, pero a $1,500 es un tema, pero tranquilo, te voy a dejar en el link de la descripción este monitor con un super descuento, pero debes tener pendiente que este Odyssey Neo G8 es uno de los monitores de juegos más caros que puedes comprar y es un monitor para asegurarte por un buen tiempo, tema de futuro. Sin embargo, no es irracionable la cantidad de features que Samsung te ofrece aquí, especialmente porque las pantallas como el Odyssey Neo G9 o el Samsung Arc cuestan más de $2,000. Y este monitor es recomendado para aquellos que tengan una PC gama alta con una RTX 4080, 4090, un AMD 7900 XTX y a su vez que tengan consolas de nueva generación, Xbox Series, PlayStation 5, dado que tiene todos los puertos disponibles para competir este monitor en un centro de entretenimiento. Y continuamos con el mejor monitor para gaming a 1440p y es este Cooler Master, el Tempest GP27Q. Aquí te dejo los pros y los contras de este monitor y deberías comprarlo porque es una de las mejores experiencias en HDR que puedes obtener por alrededor de $500. Y este monitor es para jugadores que quieren un HDR fantástico sin tener que gastar mucho dinero y hemos elegido este Cooler Master Tempest GP27Q porque es un monitor que hubiera sido imposible hace tan solo unos años. Solo piensa, un monitor con el rendimiento HDR insignia, tener compatibilidad con G-Sync y FreeSync y una resolución a 1440p por solo $530. Oye, el Tempest GP27Q puede ofrecer todo esto por un precio bajo, dada la tecnología emergente Mini LED. Las luces más pequeñas permiten que el Tempest GP27Q proporcione 576 zonas de atenuación locales o local dimming, casi 6 veces más que el Sony InZone M9. Señores, este monitor tiene un alto recuento de zonas de atenuación locales que realmente te conduce a un rendimiento en HDR excepcional. Normalmente este HDR o este tipo de features se reservan para monitores que cuestan más de $1,000 y se ve magnífico. Te ofrece unos niveles de negros más profundos y los reflejos más brillantes que puedes obtener en un monitor gaming en una pantalla IPS. En este momento, este Cooler Master aquí combina ese fantástico rendimiento HDR con un tiempo de respuesta realmente bajo y una frecuencia de actualización de 165 Hz, lo que lo convierte en una opción sólida, si no es perfecta, para juegos competitivos que requieren mucha claridad de movimiento. Sin embargo, hay algunos intercambios, tú sabes, para compensar. En particular, este Tempest GP27Q no es el monitor con mayor precisión de color que vas a ver por aquí. Es fantástico con el HDR desactivado, ya que ofrece una cobertura de color y un rendimiento bastante notable, pero la precisión del color cae en picada cuando le activas el HDR. Aún así, brinda muchas características, por lo que vale la pena considerarlo para aquellos con una PC gama media. Y continuamos con el mejor monitor para gaming a 1080p y es este Asus ROG Swift PG25-9QNR. Aquí te dejo los pros y los contras de este monitor y deberías comprarlo porque este monitor maneja una frecuencia de actualización increíble a 360 Hz para los jugadores más competitivos. Y este monitor es para jugadores competitivos que necesitan esta frecuencia de actualización, una frecuencia de actualización lo más alta posible. Y hemos elegido este Asus ROG Swift PG25-9QNR porque hay muchos monitores por ahí económicos a 1080p. En breve llegaremos a los monitores más económicos, pero en esta línea nos centramos
en estas opciones más premium de monitores. Por ejemplo, este a 1080p es un monitor diseñado específicamente para juegos competitivos con una asombrosa frecuencia de actualización de 360 Hz. Y este es el principal atractivo de este monitor, lo que te permite ver una excelente claridad en Overwatch, Counter-Strike, incluso Fortnite, siempre que tengas una PC gaming que alcance estos fotogramas. Aquí este ROG Swift PG259QNR también es compatible con el G-Sync hasta 360 Hz. De lo contrario, la pantalla es sólida, aunque no es destacable. Tiene un panel IPS, proporciona una precisión de color decente, no como la amplia gama de los monitores de puntos cuánticos que mencioné anteriormente, pero el truco está aquí en su tamaño, un tamaño de 24,5 pulgadas que ayuda a que la resolución de 1080p no se vea así demasiado borrosa, pero siempre que esté sentado de cerca de esta pantalla. Y en sí, este Asus ROG Swift PG25NQNR es una joya para los jugadores, principalmente que se dedican a los eSports y desean alcanzar el más alto nivel. Y continuamos con el mejor monitor para eSports, y es este Alienware a 500 Hz, el AW2524H. Aquí te dejo los pros y los contras de este monitor, y deberías comprarlo porque es el monitor gaming más rápido que puedes comprar en este momento. Y este monitor es para los jugadores de eSports altamente competitivos que buscan todas las ventajas posibles. Y hemos elegido este Alienware a 500 Hz, el AW2524H, dado que en verdad este monitor no es para todos. De hecho, ni siquiera lo es para la mayoría de la gente. Es un monitor caro a $830, pero la calidad de la imagen no es excelente y es solo a 1080p. Sin embargo, es fácil pasar por alto todo esto si te encuentras entre los mejores jugadores de eSports más competitivos. Y es el primer monitor que viene con una frecuencia de actualización de 500 Hz, lo que elimina muchos milisegundos de monitores gaming más rápidos del mercado. Aquí este Alienware AW2524H se enfoca de todo corazón a los jugadores de eSports, brindando una ventaja a estos jugadores que trabajan horas en juegos como Overwatch 2 y Valorant. Ahora bien, si te sales de esa audiencia, el Alienware AW2524H se ve mucho menos impresionante. El rendimiento en HDR es deficiente, la calidad de imagen es deficiente en general y el tamaño es pequeño. Es decepcionante dado lo caro que es este monitor, pero para ese subconjunto de jugadores que solo se enfocan en títulos competitivos, este Alienware AW2524H te ofrece una forma y características que ningún monitor te lo provee. Y continuamos con los monitores más económicos y vamos a empezar con el mejor monitor para gaming en 4K, y es este Gigabyte M32U. Y aquí te dejo los pros y los contras de este monitor, y deberás comprarlo porque viene con todas las funciones que necesitan los jugadores en 4K, pero a un precio mucho más bajo que el de la competencia. Y este monitor es para jugadores que desean un monitor 4K que tengan un presupuesto ajustado. Y hemos elegido este Gigabyte M32U porque ahora mismo cuenta con un gran descuento, que es un precio increíble considerando las especificaciones. Es un monitor a 4K de 32 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz e incluso tiene dos puertos HDMI 2.1 para que puedas conectar una PlayStation 5 y una Xbox Series X. Todas estas especificaciones son correctas y Gigabyte va más allá con este panel IPS que cuenta inclusive con una precisión de color sorprendentemente buena. Y aquí este Gigabyte M32U incluso también viene con un conmutador KVM que realmente te permite conectar algunos periféricos a través de puertos USB, incluidos por ejemplo un teclado, un mouse, y puedes usarlo en múltiples sistemas. Realmente este monitor es bastante bueno, y en algunos extremos es donde este Gigabyte M32U se queda un poquito atrás con respecto a las opciones más premium. Por ejemplo, el soporte o la base de este monitor es terrible y no viene con ningún toque así para gaming. Sin embargo, eso es tan fácil de corregir al colocarlo en un buen soporte para monitores
Y esto es lo que yo recomiendo para pantallas de 32 pulgadas que sean un tanto pesadas. Con esto, este problemita queda resuelto. Te voy a ver si te dejo en la descripción un buen soporte, una buena base para que fijes este monitor. Y continuamos con el mejor monitor para gaming económico para resoluciones a 1440p. Te recuerdo que estamos tratando los monitores que tienen un presupuesto ajustado, y en este caso tenemos este Acer Nitro XZ272U. Y aquí te dejo los pros y los contras de este monitor, y deberías comprarlo dado que alcanza las especificaciones que deberían tener los monitores para gaming a 1440p, pero por alrededor de $100 menos. Y este monitor es para jugadores que desean tener una experiencia óptima sin gastar así demasiado dinero, y hemos elegido este Acer Nitro XZ272U dado que es un monitor ideal y fácil de recomendar. Por alrededor de $300 obtienes una pantalla 1440p 27 pulgadas con una curvatura de 1500R y una frecuencia de actualización de 165 Hz. Y así, eso es todo lo que necesitas realmente para jugar, ya que 4K nativo es prohibitivamente exigente en la mayoría de los casos. Su panel VA no viene con una gran cobertura de color o contraste, pero aún así tiene una precisión de color decente desde su configuración de fábrica, pero esto puede mejorar más si lo calibras apropiadamente. También la pantalla viene con la certificación Display HDR 400, y este HDR en sí no es algo muy bonito de destacar, sino todo lo contrario, y es lo que menos me gusta de este monitor, pero a este precio tú puedes pasar esto por alto. Y como es típico en paneles VA de este precio, el Nitro XZ272U muestra algunas manchas negras cuando utilizas el overdrive en la frecuencia de actualización, pero es mucho menos pronunciado que las opciones de la competencia. Aquí puedes tener en cuenta que ya la frecuencia de actualización a 144 Hz es bien buena, no es necesario activar el overdrive a 165 Hz en la pantalla para que puedas obtener la mejor experiencia y a un excelente precio. Y continuamos con el mejor monitor gaming económico para 1080p, y es este otro Acer Nitro XF24 3Y. Realmente Acer ha hecho bastante buen trabajo con sus monitores en esta gama de presupuesto ajustado, y aquí te dejo los pros y los contras de este monitor, y deberías comprarlo porque es un monitor rápido, es accesible, oye, y bastante barato. Y este monitor es para aquellos jugadores que buscan un monitor rico en funciones por alrededor de $200. Y hemos elegido este Acer Nitro XF24 3Y dado que no es el mejor monitor para gaming, pero imagínate, es difícil esperar mucho por alrededor de $200. Por este precio obtienes aquí una pantalla de 24 pulgadas con resoluciones Full HD, y lo que es más importante, una frecuencia de actualización de 144 Hz. La pantalla también es compatible con el FreeSync, lo que te permite también usar la actualización adaptativa con una GPU ya sea de Nvidia o de AMD. Estas especificaciones dentro del Nitro XF24 3Y son buenas para su precio, empezando porque tiene un bajo input lag y un tiempo de respuesta excelente, lo que garantiza que puedes dar headshots sin mucha dificultad. El panel IPS también significa que la pantalla tendrá una precisión de color sólida, lista para usar desde que lo sacas de la caja, incluyendo lo que se refiere al contraste y al brillo. Y el Nitro XF24 3Y no es compatible con HDMI 2.1 para consolas de última generación, y el soporte no te ofrece mucho espacio para ajustarlo. Aún así, es difícil discutir el precio de este Nitro XF24 3Y, especialmente cuando lleva consigo un excelente rendimiento en gaming. Y continuamos con el mejor monitor para gaming con un panel OLED, y este LG Ultra Gear, el OLED de 27 pulgadas. Aquí te dejo los pros y los contras de este monitor, y deberás comprarlo dado que es el mejor monitor gaming, el más brillante con una pantalla OLED que puedes comprar en este momento. Y este monitor es para jugadores premium que desean una excelente capacidad de respuesta y calidad de imagen. Y hemos elegido este LG Ultra Gear OLED de 27, dado que el OLED, como te digo, ha estado disponible en televisores durante años, pero en verdad está comenzando a llegar a los monitores. Esta tecnología en estos paneles te permiten que los píxeles se apaguen por completo, y te ofrece aquí la mejor calidad de imagen que puedes obtener en una pantalla en este momento
con verdaderos niveles de negros, colores vibrantes y reflejos abrasadores. Y este Ultra Gear OLED de 27 pulgadas cumple con todos los features, tiene el mejor rendimiento en HDR que hemos visto en monitores gaming, inclusive supera al Alienware 34 QD-OLED que te mencioné anteriormente. No es tan brillante así, pero en realidad esta es una pequeña ventaja para la pantalla LG porque tiene un brillo más bajo en general, pero aquí esto le permite mantener la precisión de color mucho mejor. Y aquí puedes esperar un gran rendimiento en HDR que solamente los OLED te lo pueden ofrecer, pero este panel también incluye una ventaja oculta y es que debido a que estos pinceles individuales se controlan su propio brillo, los tiempos de respuesta aquí son extremadamente bajos en monitores OLED porque están combinando ahora una frecuencia de actualización más alta a 240 Hz. Por ejemplo, aquí te va a ofrecer una claridad de movimiento que puede competir inclusive con pantallas con frecuencias de actualización mucho más altas. Mira, y viene con puertos HDMI 2.1 para que también puedas conectar consolas de nueva generación y otros features que otros monitores gaming OLED de la competencia no te brinda y a veces vienen hasta con un precio mucho mayor. Y próximamente voy a lanzar un video con todas las preguntas que me hace la comunidad sobre monitores gaming para responderlas todas en un solo video, y a su vez te invito a ver estos videos sobre cómo engañan a los jugadores con los monitores gaming y este otro por aquí sobre los mejores monitores gaming en 4K. Oye, son súper buenos videos que debes ver. De todos modos, déjame saber cuál de estos monitores se ajustan a tus necesidades. Te dejo los links de cada uno en la descripción con sus descuentos y cualquier duda o inquietud escríbemela en los comentarios. Si te gustan esos videos, no dejes de dejarme un like. Esto me ayuda para continuar creando contenido para el club. Suscríbete si no lo has hecho, así que no te pierdas ninguna de nuestras entregas. Y como siempre te digo, este es el Club Gaming and Tech y yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.